Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Y también a los que están en casa, Dios les bendiga. Y vamos a continuar en este día con la enseñanza que nuestro pastor ha estado compartiendo ya durante 3 semanas aproximadamente. Y es el tema enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta sería la parte 4. Nuestro pastor ya nos compartió 38 de las enseñanzas, principios, mandatos, reglas que el Señor Jesús nos dejó para que nosotros permanezcamos en ellas. Vamos a orar para poner esta palabra en manos de nuestro Señor. Padre, te damos la honra, la gloria, la alabanza a ti. Dios, yo te pido que esta que es tu palabra, Señor, sea entendida por todos mis hermanos, que sea tu Espíritu Santo quien les muestra a cada uno de ellos esta palabra. Esta palabra es tuya, Señor, nosotros solamente somos portadores de ella, y te doy gracias por tu palabra que nos permites estudiar este domingo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Decimos nosotros que son principios, enseñanzas, mandatos que nos dejó el Señor Jesús, reglas que como cristianos nosotros tenemos que seguir, y esto pues viene también del pasaje de la Gran Comisión, que por todos nosotros es conocidos, cuando Jesús dice: id y hacer discípulos a todos lados. Dice que también, y voy a hacer énfasis en el versículo 20, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles a guardar todas las cosas. Debemos permanecer en la palabra del Señor, la cual dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero hemos visto que si permanecemos nosotros en su palabra, no solamente el Señor va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, sino dice que Él vendrá por su iglesia y que nosotros iremos con Él, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, dice: entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. ¿Ok? Debemos permanecer en la palabra del Señor. Es por eso que nuestro pastor nos ha estado compartiendo, y ahora yo voy a compartir otros 2 enseñanzas, principios, reglas, mandatos que el Señor Jesús nos dejó para permanecer en Él. La número 39 está en Lucas capítulo 6, en la parte principal de este versículo, donde dice: al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra mejilla. Esta es una enseñanza que Jesús nos dio, que dio a todos sus discípulos también en el Sermón del Monte. Y aquí Jesús nos está enseñando, en primer lugar, también a amar a nuestros enemigos. ¿Quiénes son los que te pueden lastimar? ¿Quiénes son los que pueden lastimar tu mejilla? Pues también los enemigos. Y Jesús nos dice, pues tienes que aprender a amar a todos aquellos que te aborrecen. Tienes que bendecir a aquellos que te maldicen. Tienes que orar por aquellos que te denigran, que hablan mal de ti, que hacen todo a tus espaldas. Es difícil entender esto. O sea, ¿cómo es que yo tengo que amar a las personas que posiblemente me han dañado o me maltrataron o me robaron
me golpearon, me han ofendido, me han hecho muchas cosas. ¿Cómo es que yo tengo que amar a estas personas? Y Jesús nos los enseña también en Lucas capítulo 6, versículos 32 al 33. Dice, si amaras a los que os aman, ¿qué mérito tienes? Es fácil amar a los que están con nosotros, es fácil amar a nuestros padres, es fácil amar a nuestros hermanos, es fácil amar a nuestros hijos, porque ellos también nos aman y ellos están siempre a nuestro lado. Dice, pero ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores aman a los que les aman. O sea, las personas que hacen lo malo, un asesino, un ladrón, una persona que se dedica a hacer lo malo, también tiene personas que lo rodean, que lo aman. O sea, tiene hermanos, tiene amigos, tiene hijos y ellos también hacen lo mismo. Entonces dice, ¿qué caso tiene amar a los que te aman? La idea es que tú también ames a los que te han dañado. Ese es un principio que es difícil de cumplir. Pero Jesús nos dice, ama a los que te han hecho daño. Dice, porque si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Hacen el bien a los que tienen a su alrededor. Qué difícil sería si alguien me robó, decirle, oye, he entendido por qué lo hiciste y pues ya lo que me robaste no hay problema y he visto tu necesidad y vengo a apoyarte para salir adelante en todas las cosas. Qué difícil sería para nosotros pensar en esto. Pero Jesús es quien nos da también la muestra de que tenemos que amar a los que nos dañan. En Juan capítulo 18, versículo 22, podemos ver la conducta que el Señor Jesús tomó. Una conducta mansa, una conducta digna. Cuando Él era herido también y golpeado, cuando estaba preso y era interrogado por el sacerdote Anás en ese momento, le están cuestionando, le están interrogando sobre los discípulos y él les contesta algo, pero lo que contestó no le gustó a algunos de los alguaciles, soldados que estaban alrededor acerca de Jesús, porque ve lo que dice el 18, dice, cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Estaba incluso agrediendo a Jesús en ese momento, no solamente de manera física, sino lo estaba presionando también en ese momento. ¿Así respondes? Regañando prácticamente a Jesús. Y ve la actitud que toma el Señor Jesús en ese momento. Dice en el versículo 23, Jesús le respondió, si he hablado mal, da testimonio de que he hablado de lo que he hecho mal. Dice, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? O sea, Jesús no está tomando una actitud de que, me golpeaste, pues ahora la vas a pagar. Me heriste, ahora pues vas a ver de qué se trata esto y te vas a condenar y te vas a ir al infierno. No, porque Jesús no vino a eso. Jesús vino también a rescatar a los que están haciendo el daño, a los que están haciendo mal, a los que están en pecado. Vino a morir por los pecados de ellos. Pregunto en esta mañana, ¿qué actitud tomarías tú si alguien que te ha hecho mal, no se diga que te robó, que te maltrató, que te golpeó? Simple y sencillo. Alguien habló mal de mí o dijo algo mal de mí y pensamos, ahorita no se la va a acabar.
En cuanto pueda, voy a hacer que lo pague. Se va a tragar sus palabras y empezamos a pensar en cómo vengarnos de esa persona, de cómo desquitarnos de aquel que nos ha hecho daño. Pero Jesús nos dice, tienes que amar a los que te han golpeado. Tienes que poner la otra mejilla. Tienes que ser diferente. Toma la enseñanza de Jesús. Es mejor orar por esas personas y decirle, Señor, ¿sabes qué? Pues sí, este me robó, este me maltrató, pero Dios, yo te pido por aquel que me ha hecho daño. Padre, que tú vengas, que tu Espíritu Santo esté con él, que le hablen la palabra para que él te conozca y para que él sea transformado y sea perdonado del mal que él está haciendo. Se oye algo sencillo, pero muchas veces lo que sentimos, el enojo, la ira, no nos permiten hacerlo. Jesús nos dice, quita toda esa ira, quita todo ese enojo y ora por ellos. El punto 40 dice, hacer más de lo que se te pida. Este pasaje de Mateo 5:41 dice, y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2 millas. ¿A qué me refiero esto? Durante el periodo del Imperio Romano, que el Imperio de Roma gobernó al pueblo de Israel, a los hebreos, se generó una ley, existió una ley que obligaba a los hebreos a cargar lo que traían. Si se encontraban con un soldado romano, la carga que traía el soldado romano tenían la obligación de cargarla 1 milla. Y eran cargas pesadas, o sea, traían armamento, traían equipo, traían muchas cosas los soldados romanos pesadas, no eran hombres fuertes, eran hombres que constantemente pues estaban ejercitándose para la guerra y preparándose para la guerra. Y los israelitas tenían que tomar esa carga y tenían que llevarla. Para un israelita era humillante, o sea, cuando él tomaba ese peso sobre él y lo cargaba, le recordaba que eran esclavos de los romanos en ese momento y se sentían humillados al estar llevando esta carga por 1 milla. Sin embargo, aquí Jesús les dice, si te están pidiendo que la lleves 1 milla, llévala 2 millas. ¿Cómo es posible si ellos estaban sintiéndose humillados? Ahora dice, humíllate más. Humíllate más y carga eso que ellos te han dado, porque el que se humilla será exaltado. Y además Jesús les estaba enseñando que someterse a estos abusos, estas solicitudes, esta clase de conflictos, en lugar de pelear, era de bendición para aquellos que lo estaban haciendo. Incluso los mismos soldados que presenciaban esto se veían asombrados. Le decían, ya cumpliste, ya cargaste esta carga 1 milla. Y los israelitas que tomaban la enseñanza de Jesús iban y se quedaban asombrados los soldados. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo estos? ¿Por qué si están obligados y además los estamos humillando? ¿Por qué quieren humillarse 1 milla más? Algo hay diferente en esta gente. Y eso es algo de predicar ese evangelio vivo a esas personas, que vean que eres diferente, que Dios está de tu lado, que Dios está contigo. Punto número 41 dice,
resolver pronto la contienda con el adversario. En Mateo capítulo 5, versículo 25 dice: reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Si tú lees este pasaje de Mateo capítulo 5, a partir del versículo 21 está hablando sobre tener ira, sobre tener enojo, sobre provocar a las otras personas, lo que uno siente, que les decía yo, les dice: oíste que fue dicho que cualquiera que cometa un homicidio será culpable de juicio. Un homicidio es una falta muy grave. Es una persona que le ha quitado la vida a otro, que ha matado, que tiene sangre en sus manos. Y dice, será condenado. Cualquiera de nosotros diría lo mismo sobre esta persona, o sea, no merece salir de la cárcel, merece estar en la cárcel, merece pagar el mal que hizo, pero Jesús nos da aquí una reflexión diferente. Dice, yo te digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio, que le diga insensato a su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga que lo ofenda, que eres un tonto, que eres un presumido, que eres un petulante, dice que quedará expuesto al infierno. Y no solamente eso, dice, sino que también estorba tu ofrenda delante de Dios. Si tú lo ves más adelante, Jesús continúa diciendo en otro versículo: si traes tu ofrenda al altar, antes de presentar la ofrenda en el altar, quita toda ira, quita todo enojo, quita todo conflicto de tu vida, ve y reconcíliate con tu hermano y ya después trae tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario. Quieres decir que si tienes ira, que si tienes enojo, que si tienes irritación, que si tienes cólera contra tu adversario, tu hermano, platica con él antes de llegar ante el juez. ¿Y quién es el juez que nos va a juzgar a todos? Nosotros, porque nosotros vamos a llegar también a un juicio. Y lo vemos en Lucas capítulo 12, versículos 4 al 5, donde dice: así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene el poder para arrojar al infierno. Sí les digo, a él teman. Ponte de acuerdo. Está hablando mientras vas en el camino. El camino es lo que estás viviendo aquí en esta tierra. Vas a llegar ante el juez, ante ese juicio. Quita de tu corazón toda ira, quita de tu corazón toda irritación, toda cólera. Y está hablando aquí que es mejor perdonar y pedir perdón si yo he hecho algo malo, para que cuando venga ese día de juicio no seamos echados en la cárcel, no seamos echados al lago de fuego, no seamos echados al infierno. Ponte de acuerdo, pide perdón y perdona a tu adversario. El siguiente es el 42, es otra enseñanza también, donde nos dice que nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y que todo lo demás Él nos los va a dar. Está en Mateo 6, capítulo 33. Dice:
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce qué es lo que tú requieres. Aquí está hablando de no afanarse de las cosas materiales, porque Dios conoce lo que tienes que comer, lo que tienes que beber, lo que tienes que vestir. Y muchas veces el mundo, dice, se afana por todas estas cosas y deja a un lado también a Dios, porque primero tengo que yo proveerme de todas las cosas y después buscar a Dios, y eso es algo pues totalmente incorrecto. Primero debo de buscar a Dios, y Dios nos va a proveer todo lo que nosotros necesitamos, porque Dios conoce nuestra necesidad y la suple. No tenemos que afanarnos en marcas, en cosas, en el dinero. O sea, Señor, suple mi necesidad y busca a Dios más que otra cosa. No busques las cosas del mundo. En la mañana, dile, Señor, tú conoces mi necesidad, provéeme, Dios. Platica con el Señor en las mañanas. Busca a Dios en su palabra. Toma unos minutos para leer una pequeña porción de la Biblia y dile, Señor, ¿qué puedo aprender aquí de tu palabra? Ese es buscar a Dios, y Dios te va a proveer todo lo que tú necesitas. El punto número 43 es predicar el Evangelio a todo el mundo, que es parte de la Gran Comisión. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Todos conocemos la Gran Comisión de llevar las buenas nuevas. No es solamente para el ministerio de evangelismo el predicar las buenas nuevas. No es solamente para los pastores el predicarle a los demás que Jesús ha cambiado y transformado nuestras vidas. No solamente les corresponde a los líderes de la iglesia estar predicando que Jesús ha cambiado tu vida. Esta es una comisión para todos. Todos tenemos que predicar que Jesús nos ha cambiado, que Jesús nos ha rescatado, que somos diferentes. El punto 44 va ligado a esto de predicar el Evangelio. Dice, hacer buenas obras para que los demás lo vean, y la idea es que glorifiquen a Dios en ello, que Dios sea glorificado en ello. Mateo capítulo 5, versículo 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No es para que tú seas glorificado, es para que Dios sea glorificado, que la gente vea que tú tienes un Dios verdadero, un Dios real, que te ha cambiado y que te ha transformado tu vida. Somos la sal del mundo, dice la palabra. Dice también que no se enciende una luz debajo de un almud. Un almud era un cajón de esos enormes que utilizaban anteriormente para poder medir el grano del trigo. Entonces imagínate poner una lámpara en ese almud y poner el almud, pues ¿de qué sirve? No te va a alumbrar. Tú quieres que una lámpara alumbre todo el lugar donde tú estás. Somos seguidores de Cristo y como tales no debemos de escondernos. Nosotros debemos de reflejar que Cristo está en nosotros, que Cristo nos ha transformado. No somos cristianos ocultos. En tu trabajo, en tu escuela, en donde tú estés, la gente debe de ver que tú eres diferente y conocer que eres diferente y que obras de manera diferente. Y no avergonzarte del Señor, porque dice que si tú te avergüenzas de Él, el Señor se avergonzará
de ti. Eso lo encuentras en Lucas 9:26, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Cuando venga ese día, Jesús se puede avergonzar de ti si tú te has avergonzado de Él. Hay que ser esa sal del mundo. Debemos dar ese sabor a esta tierra y el sazón debe glorificar a Dios. Lo que vean ellos, ese sabor, esa sal, hay algo diferente. Ellos tienen un Dios verdadero, un Dios real. Que sea Dios glorificado en todo lo que tú haces. Como la luz debemos también reflejar a Cristo, o sea que esa lámpara refleje que Cristo está en nuestra vida, que Cristo está en nuestro corazón, que somos diferentes, reflejamos a Cristo en esto, que no trates de que esto también sea para glorificarte a ti. Las obras que haces no son para glorificarte a ti, ni subir tu ego, ni recibir buenos comentarios de la gente, sino que Dios sea glorificado. O sea, tú ves esto, es porque Dios transformó mi vida. Si tú ves que actúo así, es porque Dios está en mi casa, porque Dios está en mi familia, porque Dios está en mi corazón. Por eso actúo ahora de una manera totalmente diferente. Antes no, pero ahora soy diferente porque Dios está en mi vida y glorifica a Dios. Los apóstoles decían que querían honrar y glorificar, decían, no nos honren a nosotros, es Dios, y esta palabra es de Dios, y estamos dando la palabra de Dios, glorifíquenle a Él, porque Él dejó su palabra para cada uno de nosotros. Punto número 45, ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16 dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Jesús aquí nos advierte que somos enviados. Y nosotros somos como esas ovejas, somos indefensas. Una oveja es indefensa, pero tiene un pastor que la está cuidando, tiene un pastor que la está guiando, y ese pastor es Jesús, es Dios quien nos manda. O sea, cuando Él nos manda, no vamos nosotros solos, va Él con nosotros. Dice, porque hay lobos rapaces que están al acecho para devorarnos completamente. O sea, te vas a encontrar en esta vida cristiana también con conflictos, con problemas. El enemigo no se va a quedar dormido para que tú hagas la obra de Dios. Obviamente va a haber oposición del enemigo para que no se cumpla la obra del Señor. Por eso dice, debemos ser prudentes. Si has visto una serpiente cómo va poco a poquito deslizándose para no ser vista, para no ser encontrada, esa astucia de la serpiente y la inocencia de la paloma, que tú ves aquí a las palomas, todo eso, y no vuelan hasta que no te acercas, pero muchas veces nos puedes acercar porque luego vuelan, pero se ven como inocentes. El conjunto de la prudencia y de la inocencia nos va a ayudar a salir adelante de todo peligro, de todo problema, porque no estamos solos. El Señor está con nosotros y nos va a ayudar a cumplir la obra. El punto 46 es sanar enfermos, resucitar muertos y echar fuera demonios. Dios nos envía, como lo vimos en el punto anterior, pero Él nos capacita para cumplir la obra y utiliza los dones que Él ha puesto en nosotros para que esta obra se cumpla. Los dones nos dio para eso, para trabajar también
en la obra y que la obra se cumpla. Y el objetivo principal es que el Evangelio se predique, como dice aquí el versículo 10 de Mateo 7, yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y todos los dones son las señales que Dios nos da para que la gente también sea cambiada. Y no vamos solos, Él va a proporcionar todo lo que nosotros necesitemos, tanto física como espiritualmente. Mateo 10:8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Y además les decía Jesús a los apóstoles, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Rápidamente quiero compartirte cuando Daniel y Viri sabían que tenían que irse a Chiapas. Pues obvio, ellos lo pensaron mucho, no era sencillo, pedían que les apoyáramos en oración y todo eso, y precisamente Dios me permitió compartir con ellos este pasaje. Yo le decía a Daniel, le digo, Daniel, tú no vas solo allá a esa tierra. Sí, es una tierra a la que tú a lo mejor no conoces, en la que vas a ir y vas a empezar a picar piedra y va a ser difícil. Pero este pasaje dice que no te lleves nada, que no confíes en las cosas del mundo, no confíes en el oro, en la plata, en lo que brilla, en el sustento, en todo, porque Dios te va a capacitar tanto en lo físico, Él te va a dar todo lo que necesitas, como lo vimos hace un rato, Él conoce tus necesidades y las va a suplir, y también te va a dar la capacidad espiritual que requieres para poder llevar la obra en el lugar donde vas a estar. No vas solo, el Señor va contigo. Y este pasaje dice, no confíes ni en tu experiencia ni confíes en ti. Confía en Dios, que Él te va a proporcionar todas las cosas y te da los dones para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para resucitar muertos, para todo. Dios te va a capacitar y no vas solo y tú vas con Él. Punto 47 dice, mantenerse alertas a su regreso. Mateo 24, los versículos 42 al 44 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, no dejaría que su casa fuera destruida. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Está hablando aquí de la segunda venida del Señor. Anteriormente yo ya les había predicado sobre esto en Tesalonicenses, referente a la segunda venida del Señor, donde dice que Cristo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y que los que permanezcamos firmes estaremos con Él y nos iremos con Él y estaremos con Él siempre. Y era permanecer, como les dije yo. ¿Y en qué debemos permanecer? Debemos permanecer fieles también en el Evangelio, atentos, velando, orando. Tenemos, también que predicar el Evangelio, llevar las buenas nuevas, orar por todas las situaciones de adversidad, llevar palabra de consuelo a todos los que tengan necesidad, utilizando la palabra del Señor para dar consuelo. Visitar a los enfermos, a los hermanos que están enfermos, tenemos también que visitarles para confortarles, para animarles, para seguir adelante en todo. Sí, ver la necesidad también que tienen nuestros hermanos para estar apoyando, como lo hemos estado viendo también a través de ponlo en sus manos.
ayudarles también a aquellos que son los nuevos y los nuevos hermanos y los que apenas se están aprendiendo de la palabra, apoyándoles, ayudarles a estudiar la Biblia, a enseñarles. Y sobre todo también si tenemos hermanos que vemos que están teniendo conflictos, problemas, tenemos que ayudarles a levantarse en esto. Tenemos que velar, tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que estar atentos porque Cristo viene, como también decían hace un rato en las alabanzas, Cristo viene y viene pronto. Punto número 48, ya me lo terminamos, dice: velad orando para ser librados del sufrimiento que vendrá. Lucas capítulo 21, versículo 36, dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dos grandes deberes que también el pastor nos había comentado que es importante estar llevando a cabo, que es velar. Y él nos decía, pronto vamos a poner también ya fechas para hacer veladas aquí en la iglesia, estar unidos como congregación, orando e intercediendo. La otra es orar, estar orando también e intercediendo por todas las necesidades que se requieren. Pero estas dos herramientas son necesarias y recomendadas y sugeridas para estar preparados, para ser librados de las calamidades tremendas que nos advierte la palabra que vendrán. Permaneciendo en Jesús, nosotros seremos llevados con Él, pero hay que estar preparados, orando, para que esto suceda. Punto número 49, cuidar el corazón de los afanes y los vicios del mundo. Lucas 21:34 dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, y que venga de repente sobre vosotros aquel día. Que no te encuentre el Señor afanado en las cosas de esta tierra, afanado en las cosas del mundo. Que cuando venga el Señor te encuentre, como lo que expresamos hace un momento, velando, orando, atento a la venida del Señor. Y no afanándonos por las cosas del mundo, porque las cosas del mundo nos ahogan, ahogan lo que es lo espiritual dentro de nosotros. Y esto lo vemos en Marcos capítulo 4, versículo 19, dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y ésta se hace infructuosa. No permitas que las cosas del mundo te alejen de estar permaneciendo en la palabra, de estar buscando a Dios. Que no vengan y apaguen el amor que el Señor Jesús nos ha enseñado. Que no vengan y apaguen la transformación que Jesús ha dado a nuestras vidas. Apartados del Señor, vamos a perecer, vamos a morir. Si estamos permaneciendo en el Señor, pues vamos a tener vida eterna, dice la palabra. Y el punto número 50, y es el último que voy a compartir este domingo: negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir al Señor. Es algo fuerte, algo difícil, pero Marcos capítulo 8, versículo 34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Negarse a sí mismo es decir, Señor, en mi fuerza yo no puedo. Me tomo de ti, Señor, para hacer todas las cosas. Señor, quiero vivir la vida que Cristo me enseñó. Alejarme totalmente también de la vida mala, de los afanes del mundo, de todos los conflictos, y empezar a vivir una vida totalmente diferente. Como dice la palabra, ser una nueva criatura, ser completamente diferente. Si Cristo está en ti, tú ahora vas a vivir una vida diferente, permaneciendo en las cosas de Dios hasta que Él venga. Mateo capítulo 16, 25 dice, Jesús dice, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Jesús dio su vida por nosotros. A través de la resurrección de Jesús, nosotros ahora somos parte de esa vida eterna. Permanezcamos en la vida de Jesús, para que cuando llegue ese día, nosotros digamos, heme aquí, Señor, aquí estoy. Y Dios puede decir, entra en el gozo de tu Señor. Y podamos permanecer con Él siempre. Jesús dio su vida por nosotros y hay que permanecer en Él. Fuimos creados por un Dios maravilloso que nos ha permitido existir para conocer toda su creación y conocer también su palabra, conocer todo lo que Él tiene en su palabra para nosotros y obedecer. Tenemos que obedecer todo lo que el Señor nos ha enseñado para conocerle cada día más, para tener esa relación con Él. Quiero en esta mañana hacer un llamado no solamente a los que están aquí, sino ya a los que están también en casa escuchando esto. Si tú vienes por primera vez y no has conocido a Jesús, es tiempo de que vengas a conocer a este Dios maravilloso, a este Jesús que murió por cada uno de nosotros. O si tú te has alejado del Señor, no has permanecido en su palabra, no has permanecido en las cosas del Señor y te has alejado y quieres decirle, Señor, aquí estoy nuevamente y quiero reafirmar que tú eres mi Señor y mi Dios. Yo te voy a invitar a que, si no has hecho esta oración, pases aquí al frente. Te vamos a apoyar a hacer esta oración. Los que están en casa también, si hay alguno que quiere renovar estos votos con el Señor, pónganse de pie ahí en su casa, en donde están, y vamos a seguir esta oración. Amén. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más en esta mañana? ¿Alguien más que quiera hacer esta oración, que quiera reconciliarse con el Señor en esta mañana? Bueno, vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor Jesús, reconozco que sí me he apartado, que he pecado, pero Dios, en este día, vengo delante de ti, me arrepiento de todo lo que he hecho y te pido
que seas mi Señor y mi Salvador, que vengas a mi vida, que la transformes completamente, y creo que tú eres mi Señor y Salvador. Creo, Señor Jesús, que tú moriste en la cruz, que fuiste enterrado, pero al tercer día resucitaste, y por medio de esa resurrección me das vida eterna. Te acepto, Señor Jesús, como mi Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hay algunos de los hermanos, de los que están tomando, los que oran por primera vez, voy a pedir que pasen. No hay nadie. O al final, por favor, busquen a nuestra hermana y tenemos que comentarle qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos esta oración. Pasen y ahorita les van a buscar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Aleluya. Hermano, pues el Señor Jesús vino a eso, a salvarnos. Vino a que nosotros podamos recibir esta bendición que en este momento nuestros hermanos también han aceptado. Solamente Él nos da el gozo, la paz que nosotros buscamos. No hay otro en quien podamos buscar nosotros esta paz. Que Dios les bendiga, hermanos.